Como viene siendo costumbre, me voy a encargar yo de hacer este pequeño resumen inicial de los últimos acontecimientos. Que no estuviste aquí ya el lunes, así que tampoco hay tantas cosas que decir, pero sí que hay algunas bastante importantes. Bueno, en verdad, la razón por la que estamos ahora mismo aquí en directo es porque se ha producido la segunda cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la CEDEAO para tratar la situación política en Níger, se llama así literalmente la cumbre, que ha tenido, bueno, unos resultados que han dejado muy confusos a muchos observadores internacionales, pero que nosotros tenemos una lectura de los mismos que pues iremos desarrollando a lo largo del directo, va a ser el principal tema, sobre todo después de que la CDA haya anunciado la activación de su fuerza de reacción rápida y que el presidente de Costa de Marfil, Ouattara, haya hablado de que la organización ha aprobado una intervención militar en Níger lo antes posible, que estaría conformada en principio por ahora por Costa de Marfil, que aportaría entre 800 y 1.200 soldados, Nigeria y Benín. Aunque, como también podemos comentar, que los rumores son siempre relevantes, aparentemente, según RFI, prensa francesa, ya sabéis, Guinea-Bissau también se incorporaría a mandar algún tipo de tropa. Aprovechando esto, también decir que RFI había filtrado anteriormente que la CDA había acordado que se establecería un contingente de 25.000 soldados para una intervención en. Luego, en otras noticias, yéndonos un poco más para atrás, luego volveremos sobre esto, porque va a ser el tema principal de la noche, tenemos la visita de Victoria Nuland, vicesecretaria de Estado estadounidense, a Niamey, el lunes de esta semana, donde se reunió con el tercero de la Junta Militar, que es muy cercano con Estados Unidos, ha tenido una amplia relación con los estadounidenses de 30 años, hablan ellos, y para tratar de negociar pues, una resolución diplomática, el regreso al poder de Azul, la instalación del orden constitucional y demás. Las conclusiones de Nuland fueron que las conversaciones habían sido muy francas e increíblemente difíciles, que la Junta no parece dispuesta a ceder y que tiene planes muy específicos que no tienen nada que ver con el regreso al orden constitucional, pero que habían dejado abierta la puerta de diplomacia y que esperaban que la Junta la tomara. La visita de Nuland se enmarca un poco también en la campaña regional de que está haciendo Estados Unidos para tratar de limitar la influencia de Wagner. Hablaremos de Wagner también más adelante. Y bueno, aparte de esto, tenemos desarrollos más en el frente interno de Níger, con la formación de, yo lo denomino al menos tres facciones. Mi compañero a veces no está del todo de acuerdo con esto, pero digo que son tres facciones ahora mismo, dentro de las viejas élites nigerinas que no son, por así decirlo, me refiero con esto, a las que no forman parte de la alianza con la nueva Junta Militar, que podrían describirse en aquellas pertenecientes al partido de Bazoum, que están, por así decirlo, tratando de llamar a la movilización general, a las protestas en las calles y apoyan plenamente a la CDAO y todas sus decisiones. Aquellos que han conformado el CRR, el Comité de Resistencia República, o el Comité de Resistencia Republicana, algo así, no me acuerdo mismo el nombre, que son básicamente viejas élites de los gobiernos de principios de los 2000 y que también apoyan plenamente la CDAO, pero como nota adicional y diferenciadora, plantean que, que haya una posibilidad de insurgencia armada del país. Y por último, el expresidente, uno de los expresidentes de Níger, no, intentando ser muy breve, ya que nos lo ha pedido, lo siento, no sé explicarlo así de manera breve, ya lo siento. Eh, el expresidente, uno de los expresidentes que ha pedido que a la CDAO que levante las sanciones, pues que estas son muy dañinas para el pueblo. Luego entramos más en detalles, que creo que si no, Edu me va a echar la bronca. Tenemos total... ¿cómo decirlo? Estamos saturados de información. Esto es lo más brevísimo que podemos ser. Es impresionante. Yo que esperaba una rápida introducción y ya te hemos tenido mucho más contenido que el que ofrecen la mayoría de los medios en este país, la verdad. Así que, bueno, esto es lo mínimo que puedo ofrecer descifrando la guerra. Lo mínimo. Lo menos, el análisis menos riguroso que podemos dar es este. No, 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 pero Y hasta me he muy... dejado cosas en el tintero, ¿eh? Que conste. Sí, porque ahora hay que comentar todo esto. Claro, ahora tenemos que profundizarlo. Bueno, yo ya sabéis que os voy a dejar solos en un minuto, pero quería contaros a quienes habéis estado, a quienes estáis ya aquí, cuáles son los próximos directos, porque sabéis que aquí en agosto es mes de vacaciones en España, estamos tratando de organizarlo todo, pero ya podemos confirmaros, como os dijimos ayer, algunas de las próximas fechas
de los directos, y algunos de estos directos son de temáticas que nos habéis pedido en particular. Sabéis que de vez en cuando abrimos un poco un consultorio aquí en el chat para ver qué temas o qué países queréis que tratemos. Tratamos de conseguir miembros del equipo que se encarguen de planificar un directo a ese respecto, o de conseguir invitados externos que lo hagan, y así ha sido. Vamos a tener hoy el directo de Níger. Mañana a las 12:30 aproximadamente tendremos ese café con Descifra en el que os vamos a dar algunas novedades, en particular una vinculada al a un nuevo seminario que estaremos ofreciendo. El domingo por la noche vamos a estar haciendo un primer directo de las elecciones argentinas de este mismo domingo, contando un poco la situación, explicando un poco las distintas candidaturas, qué es lo que se juega en el país, y también el lunes, día siguiente, estaremos con una invitada especial externa que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, que ya confirmaremos quién es, hablando de los resultados de esas elecciones. En cualquier caso y en cualquier momento, si hay novedades de última hora, por ejemplo en Níger, tendremos que hacer malabares para enganchar algún directo, porque las fechas están cerradas, pero el tema lo merece. Así que estemos diciendo esto no significa que no vayamos a volver a hablar de la crisis en África Occidental si hay novedades, ya sea o bien trasladando algún directo a otra fecha, o si no se puede, haciendo un directo doble. Pero bueno, como digo, domingo y lunes será doble directo de Argentina el proceso electoral. El martes, en principio, habrá un directo más atemporal hablando sobre la política exterior de Corea del Norte, la política militar, la doctrina Songun, la proliferación nuclear. El miércoles tendremos una actualización de la guerra en Ucrania a través de Pablo y de otros compañeros seguramente. Y el jueves, con un compañero del equipo, con un colaborador, más bien, vamos a estar hablando de El Salvador, de Bukele y de algunas cuestiones vinculadas a su gobierno, que ya nos habíais pedido hace tiempo un directo en particular de este fenómeno, de este dirigente, del país, de sus últimos años y de la influencia que ha tenido en otros países de la región. Y ya el fin de semana siguiente, doble sesión de Guatemala, porque también tenemos elecciones, haremos lo mismo, domingo presentación de las candidaturas y contexto, y lunes comentario de los resultados, y el martes 22 haremos un comentario de las elecciones de Ecuador, que tienen lugar también el domingo 20, paralelamente con las de Guatemala. Ayer ya dimos un poco de contexto y ese martes 22 comentaremos los resultados. Así que este es el calendario. Antes de seguir, y ya para terminar mi primera intervención, haceros los recordatorios de siempre, ahora sí, no os libráis, que son el cómo nos podéis ayudar a poder seguir haciendo esto, a que podamos seguir estando aquí. Yo sé que os gusta mucho, yo sé que mucha gente nos decís que os gusta mucho que estemos haciendo este contenido casi todos los días, que le hayamos dado por fin esta importancia a Twitch y que estemos casi diariamente contándoos lo que pasa en el mundo y trayendo invitados externos y digamos, trayendo las noticias que comentamos en otras plataformas aquí a Twitch, que se pueden analizar de forma bastante más sosegada. Así que si queréis ayudarnos a que sigamos haciendo esto, lo podéis hacer de dos formas. Primero, a través de las suscripciones aquí en el canal de Twitch, que las tenéis muy a mano, ya siempre os lo digo, y que además os podéis suscribir o nos podéis apoyar en Twitch de tres formas distintas. La primera es la suscripción directa, tradicional, la de toda la vida, tenéis el botón, metéis los datos, os suscribís mensualmente y perfecto, apañado, nos ayudáis muchísimo. La segunda opción, que siempre la recuerdo porque siempre hay alguien que se entera cuando lo digo yo, de hecho yo hasta hace no mucho no lo sabía, la gente que es usuaria de Amazon Prime, que tiene una suscripción en Amazon Prime, tiene la posibilidad de darle a un canal de Twitch, al que sea, una suscripción mensual gratuita, a través de su suscripción de Amazon Prime. ¿Vale? Entonces, si sois usuarios de Amazon Prime y no estáis suscritos a ningún canal de Twitch, bueno, que sepáis que tenéis la opción de dar esa suscripción de forma gratuita a cualquier canal, y a nosotros nos ayuda casi tanto como una suscripción normal. Y también, si ya estáis suscritos y queréis hacer una ayuda extra, podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo, ¿vale? Obtenéis la posibilidad de ver los directos sin la publicidad de Twitch, no sin esta de ahora, pero sí sin la publicidad de Twitch, la que interrumpe y es bastante más aburrida que yo hablando. Y también podéis, como siempre, allá veo una tos juzgona, pero no haré caso, haré caso omiso. También podéis suscribiros a la página web, que tenéis los distintos planes con las distintas ventajas que obtenéis y que la tenéis en el apartado de suscripciones de la página web. Dicho esto, voy a estar leyendo las preguntas en el chat
voy a estar apuntándolas, voy a estar un poco recopilando las que crea que son más interesantes o que aportan más, y de vez en cuando interrumpiré a mis compañeros y les trasladaré alguna de estas preguntas, ¿vale? Así que, dicho esto, ya sabéis que si nos queréis ayudar, el objetivo de hoy es 425, nos faltan 12, estamos yendo a muy buen ritmo, así que yo confío en que hoy llegamos a esos 425. Así que nada, yo me callo, así de fácil, os doy paso. Bueno, muchas gracias, Edu. También gracias a las suscripciones que han llegado ya en el chat, a los compañeros de Pandemia Digital que también están por aquí y en general a todos porque, bueno, estamos, como dice Edu, muy cerquita de ese primer objetivo que ya se había ampliado en pantalla. Ahora que ya habéis comprobado, como siempre, que la brevedad no es precisamente una de nuestras virtudes, vamos a ir profundizando poco a poco en todo lo que nos ha contado Jorge para comenzar. Y bueno, pues lo primero de todo lo podemos dividir quizá en la nueva cumbre de la CDAO, en la cual se iban a dar pasos para aprobar o no aprobar la invasión. En este caso se ha, como comentaba Jorge, dado el visto bueno aparentemente a la fuerza de despliegue en la región, que se supone que es una fuerza que está bajo el papel permanentemente, pero que no tiene una consistencia real, que es algo que se va conformando con tropas cuando hace falta, como se hizo en la intervención de Gambia, que fue una de las últimas que se hizo en la región. Después se van, por lo tanto, los países organizando para ir ofreciendo tropas, equipos y organización entre todos ellos para la intervención militar. En este caso es bueno, pues Nigeria, como ha explicado Jorge. Sí, tenemos un pequeño problemita con el audio, ya lo hemos solucionado, no os preocupéis, que lo tenemos localizado. Y bueno, si se nos escucha bien, pues nos lo podéis comentar. Bueno, lo que decía es que Nigeria va a conformar el grueso de esta operación, porque hay varias fuentes, como decía Jorge, que ya hablaban de 25.000 efectivos. Es uno de los rumores que se quieren lanzar, que sería una fuerza bastante grande y bastante mayor que la que se rumoreaba al principio de unos pocos miles, más o Por dar menos el hablaba. dato, simplemente muy breve, es más del doble que la más grande que ha lanzado hasta ahora nunca la CDAO. Así es. Bueno, eso, eran 25.000, probablemente, como dice Jorge, récord, comparado con los 1.000 o 2.000 de los que se hablaba al principio, que probablemente no habrían tenido ningún efecto sustancial sobre la junta militar nigerina, y mucho menos después de esa alianza de la que se habló en torno a Mali, Burkina Faso, la posible presencia de Wagner, que apuntaban algunos medios regionales, sobre todo desde Francia, se han implicado bastante últimamente, ya que al principio parecía que eran los países de la CDAO los que llevaban la vanguardia, ¿no? Porque aunque Francia no quería un gran tumulto y no quería ver como una injerencia su presencia en la región o su aporte militar, los países de la CDAO veían con su agenda propia que realmente peligraban si dejaban que se consolidase una junta militar como la de Níger y después de tanto cambio geopolítico. La cuestión es que Francia poco a poco se ha ido posicionando más, dando apoyo explícito a la CDAO en sus resoluciones, y aunque Bola Tinubu, el presidente nigeriano y presidente pro tempore de la CDAO, ha estado rebajando un poco el tono diciendo que la diplomacia todavía está sobre la mesa y que piensan agotarla después de aquel impasse al que se llegó en el Senado, que no era vinculante, pero que ha dejado muy claro, como explicamos en el último directo esta semana, que los Hausa del Norte tenían una vinculación directa con el pueblo nigerino y tampoco querían una desestabilización mayor de su frontera. Lo mismo que ya comentaba Chad, a pesar de tener una junta militar en ejercicio, o Argelia, ahora se rumorea también de Egipto. Son países que conocen la situación que podría desatarse si se declara esta intervención militar. De modo que Nigeria sigue siendo el líder formal de esta operación, así como el líder político de la CDAO, que fue el que marcó la línea roja de ni un golpe de Estado más, pero el más beligerante en este sentido sigue siendo Alassane Ouattara, que es del que nos ha hablado Jorge al principio, el presidente de Costa de Marfil. El presidente de Costa de Marfil, desde luego, en él es la única persona, como comentamos también en el directo de Ecuador en esa última hora, del que no se esperaba moderación ni se esperaba rebajar ni siquiera el tono, por las circunstancias regionales. Es que Wagner y Mali han señalado directamente a Costa de Marfil en varias ocasiones. Mali ha tenido crisis diplomáticas muy importantes y acusaciones de injerencia o de intento de golpe de Estado.
La cuestión entonces es que las tropas, ya sean 850, como decía Jorge, o hasta 1200, no dejan de ser algo simbólico. Es importante si se trata de 1000, pero comparado con los 25.000 y siendo Costa de Marfil uno de los dos más grandes que están dentro de la operación, hace ver que probablemente sea Nigeria el que lleve todo el peso, no solo político, como decía antes, sino también militar. A esto hay que sumarle la presencia de Benín, país fronterizo, muy importante por los gasoductos que se están construyendo y que, bueno, pues quedarían parados, y también de Senegal, país que ya confirmó su presencia, la ministra de Exteriores, en su momento, lo publicamos en Descifrando la Guerra, pero que por lo que parece ahora mismo no termina de confirmarlo formalmente, porque podría, como comentábamos también en su momento, ser uno de los países que tiene una situación interna que no es muy favorable a esta intervención. Ya hablábamos en su momento, yo señalé señalé 4 concretamente: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Sierra Leona. Vamos a ver quién participa. Por ahora ninguno ha dicho explícitamente que no. Este rumor de que Guinea-Bissau podría participar a mí me hace ver que quizá todos puedan participar de alguna manera testimonial para que sea una fuerza conjunta y que no parezca una invasión nigeriana. Una fuerza como otras muchas que se han presentado en el marco de la Unión Africana, en el marco de la ONU o en el marco de fuerzas conjuntas. A mí me suena más a eso, pero veremos a ver. De todos modos, Nigeria indudablemente parece que va a llevar el liderazgo militar y político. Si queréis comentar algo Pues mira, mientras voy vosotros. a dos cosas muy rápidas. La primera, por añadir el detalle, para que os dé una idea. Si solo interviniesen Costa de Marfil, Benín y Nigeria, y suponiendo que fuesen 25.000 tropas, y ya viendo Costa de Marfil dicho que va a mandar entre 800 y 1.200, quiero señalar que Benín tiene un ejército de tamaño total de 4.000. Es poco probable que mande a los 4.000. De hecho, me parecería No. mucho si mandase a 400. Si manda a 400, estamos hablando de que menos de 2.000 de esos 25.000 no serían nigerianos. Así que estamos hablando de unas fuerzas más simbólicas que reales, siendo la intervención totalmente nigeriana. Lo cual, por cierto, ya que nos están preguntando al respecto, ¿cuán viable creemos que es? Mi opinión es la que he mantenido desde el principio. Cualquier intervención de la ECOWAS que se prolongue en el tiempo acaba en desastre. Si es una intervención rápida, estamos hablando, y estoy hablando de rápida de una semana. Si en una semana intervienen y consiguen derrotar a la Junta, bien, puede salirles bien. Pero si se prolonga más allá de eso, yo auguro desastre. Y Jorge, aprovecho y enlazo con otro tema, porque justo tenemos una última hora. uh-huh. Acaba el general Modi, que es el actual, por cierto, desde que se ha nombrado, otra cosa que no he dicho antes, que la Junta de Níger ha anunciado ya el gobierno de transitorio, con 21 carteras, de las cuales 6 son de los militares. Pues una de estas de los militares es del ministro de Defensa, que es el general Modi, que acaban de anunciar la televisión nacional que ha ido de nuevo de visita a Bamako. Entonces es, por lo tanto, la tercera delegación que va a un lado o al otro, oficialmente al menos, desde la primera cumbre de la CEDEAO, diría. Sí, desde la primera cumbre de la CEDEAO ha habido, Modi haya viajado a Bamako y a Ouagadougou. Ambas capitales han mandado delegaciones a Níger, anunciando que tendrían todo su apoyo y que habría apoyo militar en caso de invasión y demás. Y ahora Modi vuelve a visitar las capitales de los estados vecinos para, no han dicho qué, pero imagino que seguir negociando detalles de cómo sería ese apoyo. Jorge, te iba a plantear en el chat, preguntan por el tamaño del ejército de Níger. Son en principio entre fuerzas militares y paramilitares, estamos hablando de unos 20.000 más o menos. ¿Ibas a decir, Andrea, perdona? Sino que es muy llamativo el nuevo gobierno que se ha conformado en Níger, porque eso de 21 carteras ministeriales, solo 6 son de militares, y el Ministerio de Exteriores va a ser civil, que es el embajador de Níger ante Naciones Unidas, aunque Defensa sí que está en manos de los militares, así que esto puede interpretarse como una señal para la CEDEAO de que rebajasen las tensiones. Sí, a mí desde luego el nuevo gobierno me parece eso, es decir, ¿qué clase de junta militar concede prácticamente, no sé, 3/4 partes del gobierno a los civiles? Esto es algo... Es que esta junta militar está siendo como extraña en general, no solo por el gobierno que se ha conformado, sino porque tienes al antiguo gobierno, al gobierno de Bazoum,
haciendo comunicados, reuniéndose por todas partes, que es que hasta quien ha sido el primer ministro ha ido a la cumbre de la CDAO. El de exteriores ha sido. Eso, exteriores. El primer ministro, no, el primer ministro está en CDAO. París. No es que no haya ido, es que está en París, reunido con los franceses. Sí, el primer ministro está en París, ha ido el de exteriores. O sea, ni en el caso de Mali ni el de Burkina Faso se ha dado esta situación, y que además es eso, están reuniéndose con todo el mundo, publicando en medios importantes, así que es bastante llamativo la libertad de movimiento que se está dando al gobierno de Bazoum. A mí, de hecho, me recuerda mucho más al periodo en el cual se negoció con Abdallah Hamdok en Sudán para intentar tener una presencia civil que enmascarase que no se han dado una transición hacia elecciones democráticas en el país y mantener en el poder un consejo presidencial formado por la junta militar, hasta que eso se quebró. A día de hoy la cosa es que los civiles que van a tener el poder en Níger no van a tener el poder que tenía Hamdok ni de lejos, ¿no? Simplemente creo que se trata de un movimiento, si se trata del movimiento M62, casi más beligerante en algunos sentidos que la propia Junta. Es lógico que se quede la Junta con defensa, pero llama mucho la atención la cuestión de exteriores, efectivamente. Eso desde luego. También a mí me llama la atención, y así enlazamos con el otro asunto clave, esto de que permitan a Bazoum hacer lo que quiera. Eso ya, por supuesto, lo que ha comentado Andrea, es llamativo. Pero aquí viene lo importante, que se haya permitido una visita, ya no de los presidentes regionales, que también, sino de Victoria Nuland. Victoria Nuland, recordemos, es la persona, ahora mismo es vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, fue una de las personas clave en el Maidán de Estados Unidos durante el periodo de Obama. Es decir, es una persona del sector más intervencionista de Estados Unidos. Ella ha podido acudir a Niamey, a la capital de Níger, sin ningún problema. No se le ha permitido reunirse con Bazoum, pero se ha podido reunir con su contacto en la Junta Militar. Es decir, dentro de la Junta Militar hay un perfil que es americanista, o que ha sido americanista durante mucho tiempo, que ha tenido educación allí, que ha sido un perfil cercano a Estados Unidos, y por eso Estados Unidos también ha mostrado un enfoque distinto al de Francia. Aunque ha acabado apoyando a la CDAO directamente, Francia está mucho más cerca en estos últimos días, al principio dudaba un poco, diciendo que apoya las resoluciones y las organizaciones que están planteando dentro de la CDAO. Es decir, entre líneas leemos que una operación militar podría llegar a contar con un beneplácito de Francia, y ya veremos si la cooperación y el apoyo militar, que esto es algo de lo que ya se está hablando. Pero Estados Unidos, a día de hoy, por profundizar un poquito más en el tema, ni siquiera calificaba de golpe de Estado el golpe de Estado de la Junta, a pesar de ser una Junta aparentemente hostil, porque implicaría un corte de la ayuda en cooperación, en diplomacia, en humanitaria, en muchas otras cosas, y el permiso para emplear unas leyes un poco interpretativas en Estados Unidos que le permitirían confrontar a la Junta, y es porque consideran que todavía podían salvar parte de la influencia que tenían en Níger. Este contacto, que además tiene un puesto muy importante en la nueva Junta Militar, es el jefe del Estado de la Defensa, ¿no? Si no me equivoco, esto Jorge lo puede confirmar, el general Barmou. No sé si... Ajá. Es uno de los perfiles con los que se ha reunido Nuland. Y en esto, algunos medios de comunicación estadounidenses, primero lo vimos reportado en la NBC, han podido publicar de fuentes estadounidenses que a Nuland, la Junta Militar, a través de este contacto, le ha dicho varias cosas. La primera, que ellos, desde la Junta Militar de Níger, tienen seguridad de que va a darse una intervención militar a finales de agosto. Eso es lo que cree la Junta Militar de Níger y que se le transmitió a Nuland a través del contacto. Y lo segundo, que este contacto, por mucho que sea cercano a Estados Unidos, está completamente volcado ahora mismo con la Junta. Contemplan la posibilidad de que sea un coste a pagar el deterioro de las relaciones con Occidente, incluyendo a Estados Unidos, a cambio de lograr esa desconexión con el pasado que consideran imperialista, colonialista, etcétera, en la región. Así que bastante consolidada la clave geopolítica de la nueva Junta y su relación con Mali, Burkina Faso, y todos los contactos que está haciendo Modi, el segundo del que nos ha hablado Jorge, están yendo en una dirección
en la que yo no veo fisuras, van todos hacia Mali y Burkina Faso, veremos si se confirma lo de Wagner pronto, y los contactos con Estados Unidos siguen abiertos, pero ya se les ha dejado claro que ellos van a seguir con el golpe y que no van a disolverse por las buenas. Esto es algo que a mí me parecía obvio, pero que podemos debatir aquí. Contesto dos preguntas súper rápido que están diciendo mucho en ello o en el chat. Bueno, por un lado nos preguntaban qué color tiene la Junta Militar de Níger. Nos están preguntando si es un gobierno que tenga tendencias de izquierda o de derechas. Y por otro lado, eso voy a dejar contestar eso a vosotros. Y por otro lado, estaba viendo que estaban preguntándonos también, un momento que perdí la pregunta, pero... bueno, que si creemos que Francia podría apoyar a la CDAO en su intervención. Que eso es un tema de debate interesante que ahora podemos tratar bien. Pero bueno, primero lo del tema del color de la... Alejandro, Andrea. Pensaba que ibas a contestar a las dos preguntas. Sí, yo pensaba también. No, yo me quedo con la segunda. Os dejo a vosotros la primera. Bueno, yo creo que a ver, lo vamos a decir claro, el eje izquierda-derecha no funciona en estos países, es unos gobiernos de distintas élites, de hecho muchas personas que forman parte de anteriores élites, acabo de mencionar a varias personas que formaban parte de gobiernos de Bazoum o de Issoufou o de Ousmane, que son otros expresidentes y que Egipto quizás sea el mejor caso, pero otros muchos países cambian la orientación geopolítica sin cambiar las élites. No se trata de una guerra civil ni una revolución, pero sí que a veces hay algunos perfiles de esas élites que se unen a unos intereses internacionales que cortan con, bueno, pues con las cosas a nivel regional y se enfocan más en lo que podemos considerar, bueno, pues que van contra los intereses del pueblo, que eso es lo que a veces aquí se califica de política antipopular. Yo con esto me refiero simplemente al giro que estamos viendo en Burkina Faso, más que lo que estamos viendo en Mali o en Níger, porque la retórica de Burkina Faso recuerda bastante al giro que se dio después de que Compaoré tomara el poder frente a Thomas Sankara. Pero ahora mismo se está dando una retórica contraria, es decir, el único color del que puedo hablar es el anticolonialista, pero no es algo que esté en absoluto desarrollado como en la época de las revoluciones. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho cambio de color político por ahora. Pero bueno, que si se consolida la tendencia y las juntas militares, aunque sí que están apostando por gobiernos más autoritarios, evidentemente, y fuera del sufragio democrático, pues tienen la posibilidad de hacer cambios que por el cambio geopolítico supongan algo de mejoría social si es que deciden aplicar un anticolonialismo que beneficie a la sociedad, cosa que está por ver. Es lo máximo que puedo decir porque no tienen un programa como pueda ser un partido socialdemócrata, no sé, conservador o comunista, nada. De eso poco. Sí, es que también hay una cosa importante de estos golpes de Estado, es que no se ve como una tendencia a permanecer en el tiempo, aunque hay algunos países como Mali que han tenido o sea, su calendario de transición es extensísimo y va con retraso, da hasta 2024, más o menos a principios de 2024, pero yendo con el retraso que van probablemente se alargase durante todo el año, así que no da como tiempo a desarrollar un programa político per se, pero sí que en algunos países sí que funciona el eje izquierdo-derecha, gobiernos más progresistas, más conservadores, pero en el caso de juntas militares, eso, con una tendencia a permanecer poco tiempo en dicho entre comillas, no da tiempo a desarrollar un programa político dicho per se, aunque también lo que decías, como que su señal de identidad es el anticolonialismo. Que luego eso suponga una mejoría para la población, es que eso depende, porque teniendo en cuenta que los estados se acotan muchísimo a la capital, que en regiones enteras el estado no existe, pues es difícil saber si para la población va a ser un cambio significativo. Lo que sí es importante es el tema de la inseguridad, etcétera, pero eso, o sea, un cambio geopolítico desde la capital a muchos sitios no llega a afectar realmente. Uh-huh. También es importante señalar, sí, adelante. precisamente para recalcar un poco ese dato, pongamos el ejemplo, en Níger el 20% de la población tiene acceso a electricidad, ¿vale?
Quiero decir, me parece algo significativo. El 20% de la población de todo el país, de 20 y algo millones creo que son, tiene acceso a electricidad. Por cierto, electricidad que viene en un 70 y tantos por ciento de Nigeria y que ahora está cortada por la sanción. Quiero decir, en esas circunstancias, los cambios políticos en la capital a veces son. Quiero decir, el propio control real del Estado, de todo el territorio, muchas veces llega a la capital, las ciudades grandes que puede haber al margen de la capital, y deja de contar. Sí, hay un discurso que se repite mucho que es el de cómo puede ser que África, siendo tan rica en recursos, sea el continente más pobre. Esto lo repiten muchos de los líderes, pero de nuevo es un poco demagógico cuando luego no se desarrolla ningún tipo de política social eficaz, ¿no? Hay muchísima pobreza, muchísima desigualdad en algunos sentidos y como dice Jorge, pues si estamos en un punto en el que no llegan los insumos básicos, pues es muy complicado poder ofrecer más, ¿no? Ahora, antes de continuar, que ya estamos casi en 400 personas en el chat, queríamos recordar el objetivo de suscripciones que tenemos en la esquina, que está muy cerquita ya, y de los 400 ahora mismo 14, si no me equivoco. Y bueno, recordaros que podéis ver el directo sin anuncios gracias a la suscripción, que nos apoyáis y que podamos hacer este tipo de streamings explicando países que a lo mejor no podrían tener este tipo de cobertura si no fuera gracias a vosotros. Así que os recuerdo simplemente que mañana haremos un nuevo anuncio de un seminario y que si os suscribís en la página web es que os sale gratis el seminario, ¿no? Que no tenéis ningún tipo de problema para acceder a todos los seminarios del año con nuestras opciones en la web. Y nada, pues esto como pequeño interludio ahora que había casi 400 personas para recordaros que tocaremos otros países esta semana y que Jorge Sí. y Andrea tenían cosas que decir con respecto a, no sé si queríais comentar las otras preguntas que había en el chat. No, yo quería comentar una cosa muy interesante de Níger, que son sus datos sociales. O sea, un país con 1 millón de kilómetros cuadrados, una población de apenas 24 millones de personas, una tasa ¿cómo se dice?, de analfabetismo del 70%, y es que, o sea, era el 49% de la población tiene entre 0 y 14 años. Es una población enormemente joven, pero que sin posibilidades de futuro. Es que es una tasa de analfabetismo de un 70%. Eso es muchísimo y además un país enormemente extenso y que para esa extensión está poco poblado. Luego tienes datos que pueden ser un poco engañosos porque el PIB per cápita se da en torno a unos 600, 700 dólares, pero es que estas medidas suelen tener bastante truco, porque también hay una desigualdad social enorme en Níger de unas élites muy ricas y una población muy, muy, muy empobrecida. O sea, es que la renta per cápita no deja de ser una media. Así que, claro, es como si una persona tiene 1.000 euros y luego otra tiene 0, pues la media dice que los dos tienen 500. Así que también eso, los datos sociales son importantes, pero hay que cogerlos bastante con pinzas y que todos son interpretativos. Vale, Jorge. pues sí. Lo primero, ronda de preguntas largas. La primera muy rápidamente. Nos preguntan si ha habido manifestaciones a favor de Bazum. En los primeros días después del golpe sí que hubo alguna manifestación, pero no en la capital, en otras ciudades del país. Pero desde entonces, al menos yo desde luego no le he visto ningún tipo de manifestación, salvo en la diáspora, que sé que ha habido alguna manifestación suelta en Costa de Marfil o en Francia, En a favor de París. Bazum. Sí. Y luego nos preguntan por China, por Francia y por Rusia. O todo un poco distintas cuestiones. Empiezo por China y Rusia, que son las respuestas más cortas. Sí. China, ¿por qué no? ¿Qué intereses tiene en todo esto? ¿Y por qué no está siendo más vocal? Para empezar, China meterse generalmente en lo que ellos consideran asuntos internos de los países, sobre todo si no son países de su periferia. Pero sí que ha tenido una acción significativa, que es que una empresa china estaba encargada de la construcción de una de las grandes presas que están construyendo el río Níger en Níger, que iba a reducir un poco la dependencia de la electricidad de Nigeria y iba a incrementar los campos de cultivo viables para el país. La empresa ha declarado fuerza mayor, ha despedido a todos sus empleados y se ha retirado ante el golpe de Estado. No la inestabilidad del país no
no ha sido aliciente para continuar el proyecto. Un proyecto que además había tenido importantes problemas de financiación y que había sido postergado su hoja de ruta en varias ocasiones. Y luego, aparte de esto, también es particularmente significativo el gasoducto, creo que era un gasoducto, no sé si es gasoducto, pero creo que era un gasoducto, que se iba a construir entre Níger y Benín, que obviamente ahora mismo pues está en el aire. A ver qué Ujú. ocurre. Luego, Sí, respecto a Rusia, Rusia va a participar va a dar algún tipo de ayuda al gobierno, al Junta de Níger, ante el bloqueo de la CDAO. No. De hecho, Rusia formalmente ha condenado el cambio de orden constitucional, aunque ahora está siendo particularmente vocal, diciendo que una intervención militar solo empeoraría drásticamente la situación. Por cierto, hubo un poco de pitorreo en el Ministerio de Exteriores ruso comparando la visita de Nuland a Níger con la de la visita al Euromaidán. claro. Obviamente ellos tenían que sacarla a relucir. Y luego también, por añadir el otro lado, esto no significa que Wagner no pueda hacer de las suyas si finalmente se termina de constatar. Contacto ha habido seguro. O sea, yo lo digo claro aquí y pongo la mano en el fuego. Contactos con Wagner ha habido seguro. ¿En qué se traduzcan esos contactos? ¿Wagner va a desplegar tropas en Níger? ¿Va a desplegar asesores? Que es lo que me parece más probable. ¿O va a hacer tal? Ahora mismo creo que es pronto para saberlo. Pero al tiempo. Y por último, Francia, que deja la pregunta antes arrastrada y vamos a ver. Ahora, nos preguntaban si Francia puede apoyar la intervención militar de la CDAO. La prensa francesa está especulando hoy, después de la cumbre, que Francia estudiará las opciones si la CDAO se lo pide. ¿Qué quiere decir esto? Que desde luego hay facciones políticas en Francia, de hecho han salido algunas elecciones francesas, hay gente que está abogando activamente por una intervención en Níger, eh, que sí que piensan que se debería hacer una intervención militar apoyando a la ECOWAS, nunca por su cuenta. Eso me parece un matiz muy importante. Y aún así me parece personalmente un error bastante drástico si lo hacen. Pero es algo que se está hablando. Sin embargo, en la prensa estadounidense se ha estado hablando de que esos contactos entre la organización militar de la ECOWAS y Francia ya existen, ya están en marcha, la planificación ya está siendo conjunta y esas mismas fuentes estadounidenses hablan de que la Junta de Níger piensa lo mismo, que la ECOWAS está trabajando, o la ECOWAS CDAO, está trabajando con los franceses y que tienen la intención de intervenir en el país a finales de agosto. Ujú. Eso es un poco lo que comentaba antes de las fuentes estadounidenses que hacían mención, ellos tenían conocimiento de lo que había hablado Victoria Nuland con el contacto, el jefe del Estado Mayor de Níger, de la Junta Militar de Níger. Y en ambos casos, tanto la opinión de Estados Unidos como la opinión de Níger, parece ser que va encaminado a que Francia participará de alguna manera, ya sea directamente, que eso es algo que en Francia ven con malos ojos porque creen que podría considerarse injerencista, pero tienen allí sus tropas y es algo que movieron de Mali para aumentar la presencia después de la crisis con Goita. Pero además también una cosa de la que ya se da, como dice Jorge, casi por hecho, es el apoyo logístico, el apoyo en cuanto a organización, algún tipo de apoyo más indirecto de Francia a la intervención militar de la CDAO en Níger. Si se produce como dice el presidente de Costa de Marfil, cuanto antes posible, es probable que Francia participe de esa manera indirecta, pero si, como dicen otros, se necesitan hasta 6 meses de preparación para poder realizar un despliegue coordinado en unos números suficientes y, sobre todo, respondiendo a lo que ahora ya saben, y es que Níger no está sola, que contaría con el apoyo de entre 2 y 3 socios. Esto podría dar pie a que la intervención fuera más organizada y fuera más numerosa por parte de Francia, ¿no? Una de magnitud mayor si es que esto es de interés de París, que es algo que todavía no está claro, pero yo con el paso de los días veo a Estados Unidos y a Francia en una posición un poco más disonante, pero vamos a ver qué ocurre de aquí a que se dé la intervención. Perdón, que estaba invitando. Vengo con otra última hora, que estamos aquí, porque por alguna razón los comunicados importantes de prensa suelen ser sobre esta hora en la región. No entiendo muy bien por qué, pero es así. Burkina Faso
que había prohibido la exportación de cereales literalmente a todo el mundo. Como ha hecho ahora recientemente India con el arroz, pues lo mismo, Burkina Faso de cereales. Acaba de autorizar la autorización de cereales a Níger para apoyarles en los problemas de seguridad alimentaria que están teniendo a raíz del embargo de azúcar. Este es el segundo gesto en las últimas 24 horas que hace el gobierno de Burkina Faso para apoyar a la Junta Níger después de haber cerrado una cadena de radio en la cual había aparecido un opositor nigerino que había estado apoyando la posibilidad de una intervención militar. Sí, es que como comentabas al principio del directo, ha habido un documento pidiendo que se levantasen las sanciones a Níger, porque es que si no, el país no iba a resistir, que ya hemos dicho en algunos directos, es que literalmente es el antepenúltimo país en índice de desarrollo humano. Y toda la cuestión de la guerra en Ucrania, la desertificación, le está afectando muchísimo, así que necesitan alimento desesperadamente. Luego también, esa es otra cuestión, es que incluso parece que Mali y Burkina Faso están teniendo como una política mucho más impasible hacia que se puedan divulgar opiniones a favor del gobierno de Bazoum, mientras que el gobierno de Níger deja que el ministro de Exteriores vaya a la reunión de la CEDEAO, la Burkina Faso directamente ha cerrado una cadena de radio en la que hay un opositor de la Junta Militar de Níger que pedía que se diesen todos los medios posibles para, como decía, restaurar la democracia. Es que me resulta bastante llamativo eso, que Mali y Burkina Faso estén teniendo como una política más de mano dura. No sé cómo veis vosotros esta cuestión. Bueno, igual que vemos que Costa de Marfil tiene una posición más dura que la propia Francia o que la CEDEAO, aquí se nota quién ve peligrar sus propias barbas, como se dice, ¿no? Cuando está la guerra en las puertas de Níger, se preocupan las dos líneas geopolíticas en su punto más enconado de que no se consolide la tendencia contraria, porque si no, peligran todos. Entonces yo ahí entiendo que Níger se juega muchísimo, pero Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil y Nigeria saben perfectamente lo que hay en juego. Níger consideran que es la consolidación de una línea o de otra dentro de un golpe, pero que al final algunos de ellos han formado parte de gabinetes anteriores. No es un vencedor de una guerra civil donde hubiera una distancia tal como se pudiera ver después de lo que ocurrió en Costa de Marfil, en Liberia o en Sierra Leona. Esto es diferente. Entonces, bueno, ahí podemos llegar a entender un poco que a Bazoum se le esté permitiendo hacer más o menos lo que quiere, porque además es un recurso valioso para ellos. Otro de los elementos que han dejado caer las fuentes estadounidenses es que si hay una intervención armada, la Junta tiene claro que Bazoum es importante para ellos y que podrían no garantizar su seguridad. ¿Esto qué significa? ¿Significa que van a matar al expresidente? ¿Significa que simplemente van a dejar de protegerlo porque está detenido pero no quiere renunciar ni firmar su renuncia formalmente? Es algo similar a lo que pasó en otros momentos, como cuando en Guinea se detuvo a Alpha Condé hasta que decidió firmar la dimisión, marcharse en cuanto le dejaron y vivir en el exilio, ¿no? Esto no es algo que ahora mismo se plantee con Bazoum, porque Bazoum, mientras no se consolide el golpe de Estado, es un activo valioso para ellos. Tiene que aún renunciar, servir como legitimador ante la región, y a mí me llama la atención eso, que otros países, bueno, quizá no tanto, pero es verdad lo que dice Andrea, ¿no? Para otros países esto es un conflicto regional, pero para Níger es un conflicto local, así que cambian mucho las situaciones en unos y otros. Sí, a mí me llama la atención eso, la posición tan agresiva que está teniendo Costa de Marfil y que también se puede relacionar eso con ese intervencionismo indirecto que tiene Francia, porque es que Costa de Marfil es uno de los países más cercanos a Francia en la región junto con Senegal, y que se decía que sí podía aportar tropas testimoniales, que lo decíamos al principio del directo. Es que tampoco el ejército de Costa de Marfil es tan grande, ya que una parte importante de su defensa está, como por así decirlo, deslocalizada en Francia. Así que una fuerza testimonial podría suponer una parte importante de sus recursos del ejército para intervenir en Níger.
Y ya no solamente eso, porque es verdad que Costa de Marfil, como decíamos al principio, pues puede llegar a 1000 efectivos, pero a mí me sorprendería mucho que, como explicaba Jorge, por el tamaño del ejército de Benín, que él sí que lo ha confirmado, ¿no? Patrice Talon, bueno, el gobierno, más que Togo, que también tiene unos problemas similares, o Ghana, que tienen desplegados parcialmente sus ejércitos en el norte del país y que estos mismos días ha habido ataques en el norte de Benín, que vayan a dejar descubierto ese flanco, con lo importantísimo que es por el avance del yihadismo hacia el sur. De modo que si hay fuerzas testimoniales, yo creo que será de los países que no sean nodo, es decir, todos menos Nigeria, Costa de Marfil y Senegal. Lo que pasa es que la situación interna de Senegal me hace ver que si participan también será con algo testimonial. Y luego, pues es verdad que comparado con el gran contingente que se quiere mandar desde Nigeria, pues lo de Costa de Marfil podemos decir que es testimonial, pero creo que comparado con los demás puede ser hasta quizá la segunda mayor aportación. Esto habrá que verlo también, pero creo que al final se tienen que implicar los marfileños porque son prácticamente los más interesados en que esto salga bien. Nos preguntan también cuánto apoyo real tiene la Junta entre la población. O estamos haciendo varias preguntas a ese respecto. Por supuesto, eso es prácticamente imposible de medir, pero es importante. Por un Tenemos lado, el afrobarómetro. sí, pero no iba a sacar eso, iba a sacar lo de la entrevista de The Economist. Que tú que me parece más contundente en ese sentido. Hay movimientos de sociales preexistentes en Níger que apoyan a la Junta, en particular el de M62. Eso es importante. O sea, ya había movimientos que ya existían previamente, que tienen miembros amplios, una cierta base, y que son los que están movilizándose en Niamey, sobre todo para apoyar a la Junta. O sea, no es algo totalmente orgánico, no es gente aleatoria, son movimientos sociales que tienen un capital político importante en Níger, sobre todo en Niamey, y que tienen su agenda propia, que de hecho es mucho más antifrancesa que la de la Junta, y que están tirando de la Junta en ese sentido. Y por lo tanto, sí que hay un cierto apoyo popular en ese sentido. Es un apoyo probablemente más pragmático que creer que los militares son los héroes de la nación, ¿no? Pero es un apoyo que existe y tiene unas bases. Y luego me parece interesante hablaros de que The Economist pidió una encuesta express para Premis Data sobre Níger, que no es una encuesta, digamos, con los datos más amplios. O sea, se hizo una encuesta pequeñita, sí, creo que se costaron a 100 y pico personas. Como veis, no es gran cosa. Y 2/3 de los encuestados eran de Niamey, no del resto de Níger. Por lo cual, por cierto, tampoco es raro porque no es, como lo comentaba antes, el 20% de la población tiene electricidad. Fuera de Niamey realmente no hay mucho orden y concierto. Pero en esa encuesta se hablaba se hacían dos preguntas fundamentales. ¿Qué actores extranjeros apoyas más? Y os lo adelanto, el 60% decían Rusia, frente a el siguiente, que os habéis una idea, que era Arabia Saudí un 10%, Estados Unidos un 8%, China un 7%, Francia un 4%. Y las Naciones Unidas un 4% también. Así que hay una distancia abismal. Y la segunda era, ¿cómo te gustaría que se resolviera esta situación? Y las opciones con 2/3 de los apoyos era que los militares continuaran en el poder por un periodo de tiempo extendido o hasta nuevas elecciones, con solo una pequeña minoría hablando de reinstaurar a Bazoum, ya sea de inmediato o tras un cierto periodo de tiempo. No es, nuevamente, los datos demoscópicos más válidos del planeta, pero sí resultándome ilustrativa de lo que pueden pensar, sobre todo ciertas masas sociales en Niamey. A mí me parece muy relevante y quiero añadir eso que te comentaba, a lo de The Economist, que más allá de los porcentajes de la muestra que hayan tomado, es muy importante ver lo que dicen sobre Rusia y sobre los otros países, porque también que Arabia Saudí o Estados Unidos estén ahí, dice mucho de la reacción que está teniendo Estados Unidos y de la que está teniendo Francia, que como digo, parecen divergir de nuevo. La cuestión es que quería añadir el dato del afrobarómetro, que ha mostrado cómo Níger es uno de los países más favorable a que los militares tengan un papel activo en la política
del continente, de todos los que ha encuestado. También ha sido bastante llamativo. Y sobre los movimientos civiles, efectivamente, hemos visto muchas protestas a favor del gobierno, de la nueva junta militar, y un movimiento civil que, como dice Jorge, va a la vanguardia de lo que está ocurriendo y del sentimiento antifrancés que, como dije, desde que se dio el golpe, se ha dado mucho más rápido y se ha consolidado mucho más rápido que en Mali o en Burkina Faso. Y lo quiero señalar porque estos movimientos civiles son imprescindibles. Una junta militar necesita tener un movimiento civil en el que apoyarse, por lo que dice Jorge del capital político, pero también por las bases y por el futuro en el que se puede apoyar para una transición al poder civil. Lo he mencionado de Sudán, pero el más parecido quizás sea el de Mali. Lo que pasa es que, como decíamos, Mali y Burkina Faso necesitaron 2 golpes de Estado para consolidar un poder más de línea antifrancesa y que tenía un apoyo, por supuesto, en un movimiento civil. Y de ahí viene el cambio principal. Cuando en Burkina Faso vale que se dio un cambio de presidente, pero Burkina Faso lleva una dinámica muy de golpe de Estado. Pero Mali es un país donde el presidente sigue siendo el mismo después del primer golpe y del segundo, ¿no? Estamos hablando de Goita. La cuestión es el primer ministro, que viene de una corriente, de un movimiento civil que llevó la línea mucho más a lo antifrancés, que estoy hablando de Choguel Maïga. De modo que cuando esto ocurre desde el principio en Níger, nos hace ver que el apoyo a este giro es bastante más grande entre este movimiento civil que intenta capitalizarse y que yo creo que está consiguiéndolo seguramente por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta que no veamos otra cosa, pues sí que está consolidándose este movimiento civil con el sentimiento antifrancés, pero no tenemos la certeza de que esto se vaya a mantener en el tiempo indefinidamente. Simplemente vemos la velocidad tan extrema a la que ha ido el cambio en un país que aparentemente era fortín francés. Y esto puede ocurrir en otros sitios, que un movimiento antifrancés tire tan rápido de una junta militar que se convierta en hegemónico, porque le conviene consolidar un poder en otra línea geopolítica. Y bueno, pues antes de continuar o leer alguna preguntita más, si quiere, Edu, creo que quería comentarnos alguna cosa. Sí, quería aprovechar que somos casi 400, la mayoría nuevos o distintos de los que estaban al principio, para comentaros cuál es el calendario que tenemos de los próximos directos, ¿vale? Hacemos aquí un pequeño parate entrando ya en la recta final de este directo, imagino, para, como digo, comentaros cuáles son los próximos directos por si queréis papel y boli, apuntar y estar aquí, que os esperamos. Mañana sobre las 12:30 del mediodía vamos a tener una nueva edición del Café con Descifra, que vamos a estar comentando algunas cosas del proyecto y sobre todo dándos una noticia sobre un próximo seminario que estaremos ofreciendo. El domingo por la noche, entiendo que 10 seguramente, daremos contexto general sobre las elecciones argentinas de ese mismo domingo, y el lunes será la segunda sesión de esta temática, porque contaremos con una invitada especial externa que ya ha estado anteriormente con nosotros y comentaremos los resultados de las elecciones del domingo de Argentina, justamente. El martes vamos a tener un directo hablando de la doctrina Songun de Corea del Norte, del desarrollo militar y de la proliferación nuclear en el país. El miércoles estaremos con Pablo y otros compañeros actualizando todo lo que ha ido sucediendo en los últimos días en la guerra en Ucrania, que ya sabéis que intentamos todas las semanas, al menos una vez, dar un boletín o dar una actualización al respecto de la guerra. Y el jueves vamos a contar con un colaborador de Descifrando la Guerra para hablar de El Salvador, de Nayib Bukele, de su gobierno, de su particularidad y de su influencia en la región. Todo esto mediado, evidentemente, por un seguimiento exhaustivo de la actualidad que a lo mejor nos obliga a cambiar alguna fecha o hacer un directo doble, como hemos hecho en otras ocasiones, para que, si pasa algo relevante en Níger o en cualquier otro punto del globo, aunque haya un directo sobre otra temática, bueno, poder colar ese directo que sería de última hora. Así que, lo de siempre, ya sabéis que si nos queréis apoyar, estamos muy cerquita del objetivo de suscripciones de hoy que nos hemos puesto, que es 425, nos faltan apenas 10 para llegar. Ya sabéis que estos objetivos tácticos o de corto plazo que nos ponemos son en realidad una parte de un objetivo mucho mayor, que es poder seguir ofreciendo este contenido casi todas las noches aquí en el canal de Twitch y de forma independiente, que para hacerlo necesitamos vuestro apoyo económico, porque como no dependemos de ningún estado, de ningún partido político, de ninguna empresa, de ninguna entidad internacional, pues necesitamos el apoyo de vosotros, de quienes confiéis en nosotros para
digamos, enteraros un poco y entender un poco mejor lo que pasa en el mundo. Así que si nos queréis ayudar, como digo, a que sigamos haciendo esto y a que alcancemos el objetivo de hoy, suscribiros a nuestro canal de Twitch, que lo podéis hacer por la vía directa, la suscripción de toda la vida, que tenéis el botón ahí en Twitch, ¿vale? También lo podéis hacer a través de Amazon Prime. Si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita mensual a cualquier canal de Twitch. Si no la habéis utilizado todavía en ningún canal, nos la podéis dar a nosotros, es muy fácil, metéis los datos, os dará la opción de suscribiros a través de Amazon Prime y, como digo, la tenéis de forma gratuita. Y si no, si ya estáis suscritos y queréis ayudarnos todavía más, podéis regalar suscripciones a alguien, a algunas personas que estén viendo el directo a la vez que vosotros. Haciendo esto, podréis ver los directos sin los anuncios que pone Twitch. Y sobre todo, nos ayudáis enormemente a que estemos aquí casi todas las noches, hablando de casi todo lo que pasa en el mundo: Guatemala, Argentina, Níger, China, Corea, la guerra en Ucrania, bueno, todo lo que la política exterior española, ya sabéis, Erdogan, Turquía con Andrea muchas veces, todo lo que vamos alcanzando, y también temáticas que nos proponéis vosotros. El Salvador, por ejemplo, es una temática que nos habíais pedido vosotros, en particular varias personas cuando lo preguntábamos. Bueno, pues para eso, ya sabéis, hay que apoyar los medios independientes como el nuestro, y aquí os damos una forma muy rápida, que es suscribiros al canal de Twitch. Y también, además, os podéis suscribir a la página web, que tenemos varios planes, que además, por cierto, podéis acceder a los seminarios, del que mañana os avisaremos. Del nuevo, quiero decir. Así que, habiendo hecho este aviso y recordándoos las nuevas fechas que os he dicho, que tenemos directos fijos como mínimo hasta el jueves que viene, vuelvo a darle la palabra a mis compañeros, así que todo vuestro otra vez. Vale, pues voy yo mismo. No sé si nos queda alguna pregunta por contestar ahora mismo en el chat. Diría que no se ha quedado nada así pendiente de inmediato. Ah, bueno, sí, perdón. Es relevante. Nos preguntaban cuando estábamos hablando antes de había disonancia entre USA y Francia, si nos referimos a que había entre USA y Francia o entre USA y Francia juntos con relación a otros. No, la disonancia es entre Estados Unidos y Francia. La postura francesa es mucho más beligerante y tiene razones para serlo, aunque en mi opinión, como ya he dicho antes, sean razones equivocadas, que la de Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo una postura mucho más diplomática y de tratar de que la situación se mueva lo mínimo posible, porque ven claramente que, a pesar de que están dando su apoyo a la CDAO, está, como se ha dicho en muchas ocasiones, una intervención militar en Níger podría acabar en un resultado catastrófico, y eso sería lo peor para los intereses estadounidenses y para los intereses en general de su lucha por mantener su influencia en la región, que sobre todo se ven muy dañados por el grave deterioro de las posiciones francesas. Y bueno, no sé si queda alguna pregunta más por aquí, que llevamos ya más de una hora. Si no, Andrea, también si quieres comentar algo sobre esto que hemos dado antes. Village nos preguntaba que en caso de que Nigeria invadiera Níger, ¿qué pasaría con los grupos terroristas del norte de Nigeria? ¿Aprovecharían o se limitarían a observar la situación? A ver, a ríos revueltos siempre se da esa, ¿no?, la ganancia de pescadores, y ya hemos visto varias veces cómo la inestabilidad en todos estos países es capitalizada a veces por grupos como estos. Creo que aquí es relevante comentar lo que también Jorge nos ha señalado algunas veces, y es cómo se está dando una crisis interna tan grande en países como Mali, que ahora mismo está siendo capitalizada por todos los grupos posibles, no solamente por los yihadistas de los que os hablamos mucho, sino también por los Tuareg de la Azawad, que tienen su propia tendencia y que podrían darse choques entre todos, ¿no?, que es algo de lo que habrá que hablar en otro momento. Es decir, en Nigeria, que hay casi más grupos, si me apuras, porque tienes también los dos grupos distintos de yihadistas peleando, y Boko Haram, más las fuerzas nigerianas y las nigerinas, porque se va a dar ese choque si se diera sería justo en la frontera sur, tanto desde Nigeria como desde Benín, así como los propios conflictos internos. Yo creo que si se desestabiliza Nigeria, no solo lo aprovecharían ellos, sino también otras fuerzas regionales, igual que digo en Mali, el Azawad, en Nigeria quizá lo viéramos en Biafra. Es algo que bueno, pues
pues no me sorprendería en absoluto, la verdad. Sí, y también es que hay otra cuestión importante, que es que una cosa de los estados africanos es que no son los únicos con el monopolio de la fuerza. O sea, también se podría dar el escenario en el que los grupos yihadistas o grupos étnicos concretos tomasen partido por uno u otro bando, que no sería la primera vez que eso llega a ocurrir. O sea, sí que se puede dar la posibilidad, como dice Alejandro, de que tomen partido y aumenten su expansión, porque es que si veis el mapa de Níger y Nigeria, es que si ves a Boko Haram y luego también etnias Fulani, es que están a caballo entre una frontera y otra, así que se puede también dar, pero también se puede dar esa posibilidad de que acaben tomando partido en pos de sus propios intereses, porque es que en los conflictos africanos, o sea, no solo se tienen que ver como entre estados, se vuelven muchísimo más complejos por eso, porque no solo intervienen los estados, intervienen grupos armados de crimen organizado, etnias per se, porque también las etnias están muy armadas y tienen sus propios grupos de autodefensa, y en esto sí que acaba siendo como la parte más compleja de los conflictos africanos y a veces la más difícil de controlar. Me gustaría Jorge. aprovechar la ocasión para recordar lo que viene a ser venir a hablar de mi libro, porque fue literalmente lo primero que escribí en Descifra hace ya 6 años. Pero hay un factor a tener en cuenta en todo esto, que es que en Níger tienen una tradición. Esa tradición es que aproximadamente cada 15, 20 años hay una revuelta tuareg en el norte del país. La última vez fue en 2007. Una inestabilidad como la que hay ahora, sí, sobre todo si hay una intervención militar y la situación no se resuelve rápidamente. A mí no me sorprendería, sobre todo teniendo en cuenta cómo están desarrollándose las cosas en el Azawad, que hubiese algún tipo de si no, quizá una revuelta a escala, porque realmente no soy consciente de cómo están ahora mismo los grupos tuareg organizados en Níger, no tengo ni idea. Pero sí que me parece plausible que se reactivase de algún modo la cuestión tuareg en la zona. Me parece, por añadir al tema del yihadismo, me parece muy significativo que esto es un fenómeno que también se puede replicar. Y Sí, damos es ahí en que el chat el artículo del factor tuareg del norte de África, perdón, ahora doy yo el boletín de propaganda, que creo que están abiertos, así que podéis echarle un vistazo si os interesa el tema. Perdón, Andrea, te devuelvo la palabra. sí, es que esta era la cuestión de la que hablábamos, y en relación a que en Descifra se nos da mal ser breves, o sea, ya estoy escribiendo un artículo sobre toda la cuestión del yihadismo. Llevo 2 páginas y todavía no he empezado a hablar de Níger, y es que para hablar de todo esto yo he empezado con la caída de Gaddafi, o sea, y con todos los tuareg, así que ya se puede ver esas relaciones entre etnias, yihadismo, conflictos armados que en teoría aparecen entre estados, pero que realmente hay muchísima más gente metida y que tienen un trasfondo realmente importante, y es que unos conflictos acaban desencadenando otros en los países cercanos, que es como ya lo hemos podido ver. Y bueno, Además, yo creo que es la historia que siempre contamos, ¿no? De cómo esa gran crisis del norte de Mali viene de todo esto y cómo ha desencadenado después unos acuerdos que tendremos que explicar para la relación con el gobierno maliense en Argel, y cómo esta situación a quien dio alas fue justo a los yihadistas, que es de lo que nos va a hablar Andrea, y esto ha presionado a las juntas militares. Por eso cada vez que hablamos de los golpes de Estado hay que hablar de las guerras regionales, hay que hablar de Libia, hay que hablar de República Centroafricana y hay que hablar del yihadismo. No simplemente se puede pensar que son unos militares que deciden tomar el poder en países aleatoriamente en la región, porque si se está dando este efecto dominó y este cinturón de los golpes de Estado en África, justo es una misma zona geográfica y que además tiene la tendencia de expandirse hacia el sur, es por algo, tiene una explicación. No es aleatorio ni es un fenómeno meteorológico, como decimos siempre. Viene desde el norte, pues norte de Mali, sur de Argelia, sur de Libia, en general toda Libia, y la respuesta de Wagner, en este caso, que es a la que se agarran los gobiernos que cogen las consecuencias de esos golpes de Estado,
hay que entenderla a través de la República Centroafricana. No podemos pensar que sea ni Rusia la que decide que se den estos golpes de Estado, ni Francia la que decide que se den los contrarios, ni por supuesto que esto no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos que han acontecido antes. Jorge, Claro, iba a decir que para acabar, yo creo que podemos ir cerrando. O sea, vamos a volver a hablar de Níger en los próximos 8 días aquí en Twitch. Así que no os preocupéis, que si tenéis más dudas, si tenéis más cuestiones, volveremos. Son una amenaza, y lo es. Así que nos preguntan que cuál es, en vuestra opinión personal, si creemos que va a haber una guerra entre Níger y Nigeria / la CEDEAO. Así que yo creo que con ese hay un titular de sí o no, aquí mojándose, vamos a ver aquí que el pueblo se moje. ¿Creéis que va a haber un conflicto? ¿Creéis que esto va a escalar hasta una guerra regional? ¿Sí o no? Yo, con la información que tenemos ahora sobre la mesa, digo sí al conflicto de Nigeria-Níger, y en función de cómo pase, porque eso hasta que no sepamos cuántas fuerzas tienen unos y cuántas tienen otros, no sé cómo va a acabar, podemos hablar de guerra regional. O sea que no lo descarto. Lo que descarto es que se rindan ahora los nigerinos. Eso lo descarto completamente. Sí, con la información que tenemos ahora, lo más probable es que sí que haya una intervención. A menos que en los próximos días alguno de los dos bloques haga un derrape bastante espectacular y se dé eso, un cambio importante, no, o sea, lo más probable es que sí que se vaya a una guerra. Yo me sumo a la opinión de mis compañeros, mi voto es sí. Yo creo que tendremos un conflicto armado entre la CDAO y la Liga de Juntas. Yo me mojo más incluso. Yo digo que aquí no sé en qué forma, pero estoy seguro que al menos Burkina Faso va a enviar probablemente voluntarios a Níger, porque estamos viendo muchísimos movimientos por parte de Traoré en apoyo que me parece que son muy indicativos en ese sentido. Y que en consecuencia probablemente de aquí a un mes largo tengamos un nuevo conflicto armado en la región. Y por lo tanto, Jorge, si no se van a esperar 6 meses, como se está diciendo en algunos foros, sino que es inminente, como se está diciendo en otros, en Costa de Marfil, y por lo tanto, si esto va a ocurrir, es evidente que las juntas militares tienen que dar este apoyo a Níger y que la CEDEAO tiene que contar con sus socios, ya veremos si Francia o no, tienen que organizarlo ya, y probablemente lo estén organizando ya, que esa es otra, que también habría que mojarse y saber esto cuándo y en qué forma. Y yo creo que si de verdad Burkina Faso y Mali van a participar, igual que ahora están diciendo los de la CEDEAO que diplomacia, mientras están por otro lado diciendo que si 850 o 1.200 tropas de Costa de Marfil, pues estos dos países del Sahel tienen que estar haciéndolo ahora mismo, y quizá en eso estén dedicando sus reuniones con el general Modi de Níger, que es ese contacto con las juntas militares segundo de la junta militar nigerina, y que probablemente los contactos con Wagner se hayan acelerado a tal velocidad precisamente por la posible inminencia de este conflicto. Así que yo creo que esto se tiene que estar decidiendo ahora.